Antonia, buenas noches. Muchas gracias por la invitación de la Fundación y de la Clínica de Epilepsia. Muchas gracias a todo el grupo de amigos chilenos, los antiguos y los nuevos que vayamos a hacer a partir de esta charla. Los saludan tenemos gente conectada desde Venezuela, mucha gente de Chile, así que esto no es solo Chile, parece que tenemos gente internacional. Y una Excelente, charla ¿no? para todos. En esta pandemia, yo creo que yo digo que la tecnología, perdón, que el COVID nos adelantó la historia 10 años y algo que rompió fue definitivamente las barreras de comunicación e integración. Ahora somos todos un solo grupo. Eso Podemos está bien. trabajar todos desde lejos, pero conectarnos. Eso es algo Correcto. bueno que ha tenido. Sobre todo para estos temas, Antonia. La información, la educación y el conocimiento ya no tienen ninguna barrera. Claro. También nos ha permitido a los médicos y a los pacientes y a la comunidad en general, a las familias, acercarnos más. Creo que eso ha sido una ganancia muy importante de esta época tan difícil y tan dura que estamos pasando todos los países, todas las comunidades, pero algo positivo ha sido que nos estamos acercando, estamos entendiendo que nos necesitamos y que nos puede ir mejor si trabajamos con un bien común. Sí, definitivamente ha servido para saber y conocer cómo son las realidades en otros países, que al final todos tienen las mismas preocupaciones, o sea, es un interés en un tema que se ha reunido gente de todas partes. La directora médica de la clínica, la doctora Loreto Ríos, va a participar, va a presentar solo al principio un estudio que ella está realizando sobre este mismo tema. Que ahí se va a conectarse y va a mostrar que es algo que es muy importante, es un tema que va a ser esencial en esta charla. Buenas noches, doctora. Ok, muy buenas noches a todos. La verdad es que, bueno, quizás la gran mayoría de ustedes me conoce. Sé que hay muchos pacientes míos porque hoy día, como ustedes saben, yo soy una bruja y les mandé a todos el recordatorio de que hoy día teníamos la charla, así que espero que hayan varios de mis pacientes. No se preocupen porque yo después de introducir brevemente el tema me voy a retirar. Así que siéntanse libres de preguntar lo que quieran. Si me pelan, Orlando me va a contar. Así que pueden preguntar todo lo que quieran, pero sin pelarme. No sé si Orlando usan esa palabra ustedes. Sí, también. Okay. Bueno, para mí la verdad es que es un honor haber podido invitar a algunos médicos referentes en Latinoamérica de diferentes temas. Tuvimos al doctor Eduardo Barragán hablándonos de comorbilidades y hoy día tenemos el honor de tener al doctor Orlando Carreño Moreno. Él es director científico del Grupo Antioqueño de Neurología Pediátrica y del Centro de Atención de Neurología Pediátrica Integral de la Universidad Nacional de Colombia. Y lo más importante es que Orlando ha sido nombrado como miembro del board en la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal. Y esto, la verdad, es que le da un peso muy grande a Orlando y creo que no puede haber mejor representante para que nos hable de esto. A mí que me ha tocado dedicarme a las epilepsias, especialmente a las epilepsias refractarias, creo que no he tenido paciente que no me ha preguntado sobre el uso de cannabis. Todos saben mi postura y no voy a entrar a explicar, y es por eso que probablemente muchos de ustedes, y aquí voy a compartir pantalla, han recibido el mensaje de que mi intención, estoy compartiendo, ¿verdad? Sí. Es que a principios de este año comenzamos junto con el químico farmacéutico Daniel Navea Montoya el análisis. Esto es una idea que traemos con él hace muchos años y este año ya decidimos comenzar a analizarlo porque la verdad es que aquí se usa una gran cantidad de pacientes utilizan cannabis de preparación casera para el tratamiento de la epilepsia. No hay ningún análisis hasta ahora real de cuáles son los componentes que se les están dando a nuestros niños.
Y mi respuesta siempre a la pregunta de, doctora, ¿le puedo dar cannabis? Yo les digo, sí, le pueden dar Epidiolex o cualquier producto farmacológico que tenga base de cannabis, pero sepamos realmente qué es lo que le estamos dando, en qué concentraciones le estamos dando. Bueno, así es como con gran dificultad, y ojalá que esta conferencia ayude a que se atrevan a enviarme los aceites. La verdad es que con estas concentraciones que todos los aceites han mostrado, ni siquiera alcanza a tener concentración para ser clasificada droga. Así que no tienen ningún riesgo desde el punto de vista legal que me envíen los aceites, que los analicemos. Aquí yo quiero mostrarles, en total han sido 15 muestras que me han mandado. Las 15 muestras tienen concentraciones diversas y aquí abajo a la izquierda pueden ver la concentración de cannabidiol, de cannabinol, que es un derivado del tetrahidrocannabinol, menos tóxico que el THC, pero es un derivado del mismo. Y nosotros hacemos el análisis de cuánta concentración, perdón, cuántos miligramos por ml es lo que tiene el aceite que ustedes le están dando a sus hijos. Lo único que solicitamos es que nos indiquen de qué cepa proviene y en qué fue preparado. La gran mayoría están preparados en base de aceite de coco o en base de aceite de oliva, pero básicamente lo que más nos importa a nosotros, y eso es por saber, necesitamos saber en qué ha sido preparado, dada la técnica, que no les voy a entrar a preguntar porque Daniel es el que maneja eso, a explicar, perdón, pero solo quiero mostrarles que de los 15 aceites que he recibido, 2 de ellos han sido, 3 en realidad han sido comerciales. El comercial a destacar básicamente es el Charlotte Wet Formula, que es el que tiene más alto índice de concentración de cannabidiol. Aquí les puse a la derecha las concentraciones de Epidiolex, que fue uno de los primeros fármacos en base a uso de cannabidiol y que está autorizado por la FDA para ser utilizado en epilepsia, y que sus concentraciones son en 1100, en 1 ml son 100 miligramos de cannabidiol y menos de 0,5 miligramos de THC. Las dosis de cannabidiol las van a ver con el doctor, pero están en torno a los 5 a 25 miligramos por kilo. Por lo tanto, piensen qué concentraciones tendríamos que darle a nuestros pacientes con estos aceites que se están preparando en domicilio de forma artesanal para que pudieran tener algún efecto. La verdad es que las dosis serían altísimas y probablemente al aumentar las dosis que se están dando de cannabidiol tendríamos efectos francamente tóxicos del THC. Las dosis que se dan en general son bastante bajas, pero pueden ver acá que gran cantidad de aceites preparados, en su gran mayoría, tienen mucha mayor concentración de THC que concentración de cannabidiol, a excepción de este Charlotte Wet Formula, fórmula original, que está siendo dado por 2 de nuestros pacientes de la clínica. Estas son, todos los papás que están viendo esta conferencia van a poder corroborar su cepa y saber su cepa, aunque a todos yo les envío en forma confidencial la concentración que hemos encontrado en el análisis. Solo para hacer hincapié en esto, en que debemos saber lo que le estamos dando a sus hijos, es que los invito a que se atrevan a mandarme los aceites que están preparando, de tal forma de que en conjunto podamos trabajar para realmente poder disponer en algún momento acá en Chile de fórmulas realmente concentradas de cannabidiol en muy bajo índice de THC para que no intoxiquemos a nuestros hijos.
Orlando sé que va a hablar largamente de todos estos efectos de componentes o de aceites artesanales. Y acá abajo les dejo mi mail y mi contacto para que me escriban a todos aquellos que quieran analizarlo. Siéntense libres, esto no es tráfico ilegal de drogas, ni mucho menos. Los aceites, si los llevan a analizar, la verdad es que las concentraciones son ínfimas, así que mándenme su aceite y así en conjunto vamos a poder hacer fuerza para realmente tratar bien a nuestros hijos con esta nueva perspectiva de uso de fármacos que provienen de cannabidiol, pero no son productos naturales. Bueno, Orlando, te dejo, yo me despido para poder dejarlos libres de preguntar. Muchas gracias por tu presentación y mañana la voy a ver por YouTube. ¿Ok? Ok. Muchas Gracias, gracias. Un Loreto. beso. Chao, chao. Gracias. Voy a mandarte el folleto, Antonia, para que lo presentes al final, ¿ya? Yo se lo puedo enviar por correo a las personas que Ok. también. Ok. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Ok. Ahora, doctor, ¿puede compartir pantalla para comenzar su presentación? Les recuerdo que ya han dejado algunas preguntas aquí. Pueden seguir dejando sus preguntas para poder contestarlas al final, o pueden levantar la mano también para hacerlo hablándole al doctor. Con eso, muy bienvenido, doctor. La palabra es suya. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias. Gracias a todos. Yo he querido montar una charla muy mixta. Vamos a tratar de ser lo más breves posibles porque el objetivo finalmente es dejar un espacio para interactuar, preguntas y que podamos charlar mejor. Esta es decidí poner una diapositiva de una de las charlas de hace ya varios años, básicamente para que mostrarles que creamos hace ya cerca de 2 años el Observatorio Colombiano de Cannabis Medicinal. Fue, digamos, el primer ente de regulación y de vigilancia y de seguimiento para hacer algo parecido a lo que ha hecho y comentó Loreto que está haciendo y que me parece muy importante, y ya les voy a contar pues nuestra experiencia. Así nos veíamos hace 6, 7, 8 años hacia acá. Al principio, pues obviamente hablar del tema de cannabis medicinal era bastante complicado por los mitos que han existido. La connotación legal, sobre todo en un país como en el que vivimos, en Colombia, en donde pues tenemos el desafortunado logro de ser uno de los principales exportadores de marihuana de uso mal llamado recreativo o llamado de uso adultos. Entonces así nos veíamos porque pues nadie creía que pudiera ser útil desde el punto de vista médico para la salud. Sin embargo, para nosotros no es nuevo este tema. Les voy a contar un poquito de la parte legal en Colombia. Hay una ley que se llama la Ley 30 del 2006, año 2006, y en la Ley 30, que se llama Ley de Estupefacientes, ya se mencionaba 3 cosas. 1, el porte de una dosis mínima. 2, la posibilidad de tener cultivo o autocultivo. Y 3, la posibilidad de formular o utilizar la marihuana como uso medicinal para que los médicos la pudiéramos formular. Era muy curioso porque en la ley se decía que podíamos utilizarla, pero uno miraba, o en esa época se miraba alrededor y no había manera de utilizar ningún tipo, no existía ninguna medicación, ni aceite, ni de ninguna forma. Todos hemos tenido probablemente el familiar, mi mamá utilizaba la planta, la metían en alcohol para sus dolores de artritis y para mi abuela el dolor de artritis, y desde esa época ya veíamos que existía esa posibilidad, pero nunca se nos ocurrió que pudiéramos llegar a utilizarla. Y voy a ser honesto, y es algo que digo también en mis charlas a los médicos, las facultades de medicina nos quedaron debiendo estas clases.
jamás nos explicaron que existía un sistema endocannabinoide, jamás nos explicaron que existían receptores para cannabinoides en nuestro organismo. O sea, tenemos dentro un sistema propio muy parecido a las sustancias que produce la planta del cannabis. Entonces, ha sido un camino bastante interesante, largo. Además, les cuento que no es nada nuevo. Ustedes ven acá que hace ya 100 años un laboratorio muy reconocido, que ya no existe, pero fue muy famoso, que es Parke Davis, ya vendía el aceite de cannabis y lo promocionaba como un aceite de tipo medicinal. En esa época la indica porque venía de ese origen del Medio Oriente. En los Estados Unidos, en algunos estados está legalizado el uso médico, no en todos, y eso ha sido también uno de los temas que ha sido complejo para el manejo de medicaciones. Ustedes se preguntarán por qué medicaciones como el Epidiolex tuvo tanta dificultad para ser aprobado en Estados Unidos. Pues muy sencillo, porque hay estados que tienen aprobado el uso medicinal y hay estados que lo tienen como delito. Cualquier presentación y cualquier tipo de uso que se le dé a la marihuana. Entonces, las leyes federales riñen con las leyes estatales. Ahí vamos, y ese ha sido obviamente uno de los inconvenientes. Quise mostrar este pequeño frasquito que ustedes ven acá, que dice Sativa, simplemente como un ejemplo de cualquier cantidad. Yo creo que he visto más de 100 presentaciones diferentes. No voy a decir marcas diferentes porque desafortunadamente, como ustedes ven, ni siquiera tiene una marca. Algo que nos ha preocupado durante estos años es lo que decía Loreto, y es, en este frasquito, ¿qué hay? ¿Qué le estoy dando a mi paciente? ¿Qué estoy tomando? ¿Qué estoy consumiendo? Miren que ya hoy en día nadie puede discutir que los derivados de la planta del cannabis tienen un potencial terapéutico muy importante. El que lo discuta realmente está muy atrasado. Pero la pregunta es, ¿qué? ¿Qué dosis? ¿Qué concentración? ¿Para qué me va a servir? ¿Sí? No podemos obviamente caer en el error de considerar que por ser algo natural es inocuo. Y les voy a explicar también por qué. Entonces, acá hemos tenido todo tipo de frasquitos. Esto nos llevó hace un par de años con una institución del gobierno que se llama el Fondo Nacional de Estupefacientes, a hacer lo que está haciendo hoy Loreto. Desafortunadamente fue una conexión muy corta por amistad con el director de su momento, y lo que hacíamos era, cada vez que nos llegaba un frasquito nuevo, se lo enviábamos al fondo para que ellos hicieran la medición, y así fuimos comprendiendo también que no solamente hay concentraciones muy variables de cannabinoides de diferentes. Había algo que nos preocupaba mucho más, y es que a veces se nos olvida que si yo tengo una planta enterrada en el piso, esa planta absorbe todo lo que tenga en el piso. Entonces empezamos a encontrar una gran cantidad de sustancias como metales pesados, como plomo, como hierro, como mercurio, lo que se llaman organofosforados, porque en su momento, por lo menos en nuestro país, casi la mayoría de los cultivos de todos los terrenos eran con plantaciones ilegales, plantas absolutamente fumigadas, con agroquímicos, etc. Y también las personas que empezaron a cultivar como autocultivo, pues dentro de su, digámoslo, falta de conocimiento, ignorancia, también mezclaban químicos a estas plantas, y obviamente eso se absorbe. Hemos tenido, afortunadamente ya en estos últimos año y medio, 2 años no, pero sí tuvimos varios casos en el país reconocidos de fallecimientos de personas por consumo de aceites caseros o aceites comerciales ilegales, porque tenían estas sustancias que les digo que se llaman metales pesados o plomo. Entonces, era muy difícil que la persona llegara a una clínica por estatus y se falleciera. Entonces, todo el mundo pensaba, claro, como en la muerte súbita de las personas con epilepsia, lo que se llama el SUDEP, es 5 veces más posible en las personas que tienen epilepsias refractarias que las que tienen epilepsias controladas, pues se le achacaba
a esta causa. Es algo parecido como el COVID hoy en día, que cualquier muerte puede ser COVID. Entonces, en algunos casos pudimos detectar que esas trazas o niveles altos de químicos pudieron haber sido factores facilitadores, desencadenantes o incluso causantes. Desafortunadamente, pues mucho de eso no se pudo definir, pero lo aprendimos y tenemos forma como demostrarlo. Algo importante es lo que está haciendo Loreto y eso es lo que también hemos venido haciendo durante estos años. Así empezamos, esto no vamos a decir mentiras, esto aquí no creció en laboratorio, no nació en laboratorio gigante, no, el autocultivo con la mejor intención de ayudarnos entre todos, de orientar a las familias, porque esa fue otra cosa que empezamos a aprender como médicos, que si yo tengo un padre angustiado al frente que me dice que su hijo tiene 200 crisis y que en algún lado leyó, encontró, le comentaron que había una planta de marihuana que le pueda servir, en el momento en que yo lo ataco, en que lo regaño, le digo que eso es absurdo, que eso es ilegal, pues no estoy ayudándolo, porque de todas maneras la persona, el dolor del padre no se lo estoy mitigando. Decidimos más bien empezar a investigar y eso fue lo que nos llevó ya hace varios años a empezar a mirar qué estaba pasando con esta planta, para qué servía y pues obviamente fuimos alineándonos con los pacientes. Solamente quiero mostrar un video porque a nivel mundial, cuando Charlotte, la niña Charlotte, fue noticia, pues todo el mundo tuvo en la imagen ese caso y afortunadamente para el mundo entero fue el caso que disparó el tema de la marihuana medicinal y nos ayudó mucho, pero ya teníamos casos anteriores. Esto simplemente voy a mostrarles un caso de una de mis pacientes con absoluta autorización, es una niña preadolescente en este momento, para que ustedes vean lo que es una epilepsia de muy difícil manejo, una epilepsia que probablemente muchos de ustedes, de los que nos están escuchando hoy, incluso la han vivido en un hijo o en un familiar. Y los médicos que también nos están viendo, probablemente la hemos visto en las unidades de urgencias o en nuestros consultorios, en nuestra hospitalización. Un chico que convulsiona por horas, y con múltiples tratamientos. Aquí quiero empezar a hacer una aclaración. Los derivados de la planta del cannabis o marihuana medicinal es una alternativa, es una medicación más. Tenemos tantos casos en los que nos ha ido bien como casos en los que nos ha ido mal o casos en los que no ha servido. Ahí es donde tenemos que empezar a afinar y a aclarar, pero no queda la menor duda. Aquí, perdón, aquí no me está corriendo. Bueno, no, excúsenme que no se ve la imagen, pero pues en este momento es una chica que está controlada. En su época incluso está actualmente solo con una dosis muy baja de otra medicación. Bueno, ustedes ven ahí en la imagen el año 2014. En el 2014 empiezan las revistas de epilepsia a nivel mundial, científicas, a moverse y a tener publicaciones que hacen que los médicos del área de neurología empecemos a aceptar. Hasta ahí había mucha división, médicos a favor, médicos en contra. Hoy en día también los tenemos, obviamente, y como todo, no solamente médicos, sino personas de la sociedad a favor y en contra. Afortunadamente cada vez son menos los que discuten sin argumentos y ya, como les decía, cada vez hay más respaldo científico para poder decir que hay posibilidades terapéuticas. Pero epilepsia fue una de las principales áreas en las que empezó a crecer. Pudimos tener la posibilidad de lograr medicaciones y tratamientos cada vez un poco mejores, ¿sí? Pero indudablemente lo que hemos echado mano ha sido de los aceites y de las diferentes alternativas. Año 2012, en este año 2012 ya veníamos, este es un trabajo que hicimos de una condición que se llama esclerosis tuberosa, no voy a profundizarlo, pero ya veníamos trabajando en ese tema de la esclerosis tuberosa y la epilepsia refractaria. En esa época se hizo un estudio de investigación con otra medicación que hoy en día está aprobada a nivel mundial de la FDA y es más para algunos tipos de cáncer, de tumores que se llaman gliomas en esclerosis tuberosa. Pero en esa época ya encontrábamos bibliografía
del tema de cannabis medicinal y pensábamos que podría llegar a ser útil, pero no se nos ocurrió honestamente en esa época poderla utilizar. Pero no es nuevo, veníamos trabajándole. Año 2010, ustedes ven esta bibliografía y es una de las que encontramos en la revisión del tema de esclerosis tuberosa. Ustedes leen ahí que ya se hablaba de cannabinoides, los receptores cannabinoides que hoy conocemos existen en nuestro cuerpo, en diferentes órganos, en cerebro, en pulmones, en riñón, en piel. Hay receptores que captan estas sustancias cannabinoides, receptores se llaman CB1 y CB2, pero lo importante y lo que quiero centrarles la atención es que aquí están hablando de receptores que participan en la expresión de algunos tipos de tumores como gliomas. Hoy, uno de los laboratorios innovadores, el creador del Epidiolex y el creador de otra medicación que se llama Sativex para espasticidad y dolor en una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, ese laboratorio hoy está terminando un estudio muy interesante con una excelente metodología que está demostrando que el tetrahidrocannabidiol, el THC, es un coadyuvante muy útil y muy importante en el tratamiento de algunos tumores como estos que son los gliomas. El estudio se hizo en glioblastoma multiforme, que es un tipo de tumor supremamente agresivo, con una mortalidad muy alta. Y el THC ayudó a mejorar la sobrevida y el control sobre estos tumores. Ojo, vuelvo y hago un paréntesis, no estamos hablando de medicaciones milagrosas, curativas, no, son medicaciones, sirven, son útiles. Aquí en este caso, en este estudio, se utilizó tetrahidrocannabidiol, no CBD, que es cannabidiol, y ustedes saben que el tetrahidrocannabidiol o THC es la sustancia de la planta del cannabis que puede producir efectos psicotrópicos y por eso ha sido catalogada como de riesgo de adicción. Esto ha llevado a que sea más difícil el uso desde el punto de vista médico de esta sustancia y obviamente la investigación también. El CBD o cannabidiol no produce ningún efecto psicotrópico, no tiene riesgos de adicción y no tiene riesgos de producir depresión respiratoria. O sea, el riesgo de mortalidad con cannabidiol es mínimo, casi cero. Obviamente, pues habrá de pronto dosis exageradas, intoxicaciones que pueden llevar a estos riesgos como cualquier medicación. Con todo esto, unidos a los mismos pacientes que estaban con la necesidad, porque recordemos que epilepsia refractaria sigue siendo un 20, 30%, hasta 35% de los casos de epilepsia. Las alternativas, ahorita les explicaré algunas, hay muchas, pero todavía tenemos muchísimos pacientes que no responden a los tratamientos, así que seguiremos incansablemente buscando alternativas que nos permitan mejorar la calidad de vida de todas las personas. Esto nos llevó entonces a trabajar y a presionar de alguna manera a los legisladores, a los gobernantes. Corrimos con la fortuna que un senador de bastante reconocimiento político se tomó la bandera del tema del cannabis medicinal y finalmente en el año 2015, hace ya 5 años, vamos a cumplir 5 años, se logró la ley de cannabis medicinal. Eso fue un paso gigantesco. Ya por lo menos había una ley que aclaraba, que definía más el uso medicinal y como ustedes pueden ver ahí, llegó a renovar la ley 30 de 1986, que pues era vieja, ya lo mencionaba, pero no nos facilitaba el uso. A partir de ahí, pues obviamente esta ley del 2015 generó una cantidad de reformas, de normas, de resoluciones que iban a reglamentar esta ley. Y hoy en día, a partir del 2017, con esta ley 2892, se reglamentó todo el proceso. Colombia es uno de los pocos países del mundo que tiene reglamentado desde la semilla hasta la distribución y suministro a los pacientes. O sea, pasamos por semilla, cultivo, extracción,
fabricación, venta y exportación. Adicionalmente a la posibilidad de empezar a tener más acceso para los pacientes, se abre para el país una posibilidad desde el punto de vista económico importante. Apenas está empezando a desarrollarse, pero llevamos ya 4 años con más o menos, en estos 4 años se han otorgado alrededor de unas 600 licencias de cultivo legal para el uso medicinal. Hay más o menos 37 o 38 empresas que tienen todo el proceso de licencias y que se están conformando o son potenciales fabricantes o exportadores de insumos o fabricantes de medicaciones. Esto, la idea no es desanimarlos, al contrario, hay que meterle más esfuerzo, pero ha sido un tema de 4 o 5 años de mucho trabajo. En esta reglamentación, ley del 2017, también se reglamentó el tema de investigación. Este tema está empezando a tomar mucho auge en nuestro país y algunos de los laboratorios ya están empezando a diseñar estudios de investigación en diferentes condiciones, ya no solo en epilepsia, que sabemos que funciona, pero también se está empezando a hacer investigación. Así que el potencial es bastante grande. Hasta el punto de lograr pues ya tener cultivos y una industria que está creciente, amarrada a una cantidad de leyes y de reglamentaciones lentas, como en cualquiera de nuestros países, Colombia, Chile, Argentina, todos los países latinoamericanos tenemos tal vez las mismas dificultades desde el punto de vista de lentitud burocrática, pero ya logramos por lo menos que se produjera la primera medicación de fabricación local con una característica farmacéutica de altísima calidad. Es prácticamente, Loreto mostraba hace un momento y hablaba del Epidiolex. Esta es una medicación estandarizada con unas características muy similares al Epidiolex. La diferencia obviamente es el costo. Sale al mercado, digámoslo así, local, alrededor de $60 el frasco. Pero adicionalmente es una medicación que por sus características, por tener ya una aprobación del ente regulador que en nuestro país se llama el INVIMA, ese ente regulador que define y aprueba todo alimento o medicación que puede ser comercializado y es seguro, le dio su aprobación y pues al salir ya de hace más o menos unos 2 o 3 meses tenemos la posibilidad que incluso el sistema de salud da esta medicación a los pacientes. Pero adicionalmente a eso, estamos muy cercanos, ya salió hace aproximadamente un mes, un poco menos de un mes, 2 presentaciones magistrales, también de altísima calidad, que salen básicamente para condiciones de dolor y de movimientos anormales. ¿Esto qué nos llevó? Nos llevó, pues, primero, a que hace más o menos 6 meses se conformó la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal, un grupo heterogéneo de profesionales. Aquí hay médicos generales, médicos integrativos de familia, neurólogos, psiquiatras, expertos en dolor, que nos hemos juntado para impulsar desde el punto de vista médico y científico. Y adicionalmente, desde el punto de vista de asociaciones médicas, también nos hemos movido un poco más, como la medicación Nebiot, que salió aprobada, tiene 2 indicaciones, y esto es importante aclararlo. Los estudios de investigación a nivel mundial del Epidiolex permitieron 2 indicaciones. El síndrome de Dravet, que es una epilepsia catastrófica de muy difícil manejo, y el síndrome de Lennox-Gastaut, 2 tipos de epilepsia. Esas son las aprobaciones que tiene en nuestro país y a nivel mundial. Recientemente el Epidiolex logró que la FDA de Estados Unidos le diera una aprobación para epilepsia en esclerosis tuberosa. Recuerdan que en el 2012 veníamos hablando del tema de esclerosis tuberosa. Hoy no me voy a detener a profundizar,
el mecanismo por el cual el cannabidiol puede actuar, pero es un mecanismo, una vía cerebral que va a determinar no solamente la epilepsia, sino otro tipo de condiciones. Pero hoy la FDA le dio la aprobación al Epidiolex para epilepsia en esclerosis tuberosa y muy pronto probablemente las medicaciones que se estén fabricando aquí en Colombia van a tener esa misma aprobación, pues básicamente porque cuando ya una medicación demuestra y es aprobada, las similares que tienen igual calidad, pues fácilmente lo pueden tramitar. ¿Qué hicimos con la Asociación Colombiana de Neurología Infantil? Que casualmente mañana hacemos el lanzamiento del primer consenso sobre el uso de cannabidiol en pacientes pediátricos por epilepsia refractaria. ¿Por qué lo hicimos? Porque ya veíamos que el mercado farmacéutico tenía la posibilidad de empezar a producir este tipo de medicaciones y necesitábamos urgentemente dar una carta de ruta para todos los médicos que fueran a manejar estas medicaciones. Así que hicimos este consenso. Mañana lo vamos a presentar aquí en la Asociación Colombiana de Neurología Infantil y el día jueves reunión con el Ministerio de Salud, que seguimos trabajando precisamente para eso. ¿Cuál es el objetivo del consenso? El objetivo del consenso y el objetivo principal de todo lo que hemos venido haciendo en estos años está en rojo, resaltado en rojo. Garantizarle a todas las pacientes y personas seguridad. Nunca se nos puede olvidar que se nos murieron pacientes por consumir sustancias que incluso algunas ni siquiera puede que tuvieran cannabidiol. ¿Sí? Encontramos en la calle aceites, frascos que vendían como si fuera cannabis medicinal y que tenían aceite de coco, aceite de soya, una cantidad de mezclas que ni siquiera tenían cannabidiol. El objetivo es generar seguridad. Así que este consenso, mañana hablaremos de las consideraciones legales, la importancia terapéutica y sobre todo el factor de seguridad. Conocer durante todos estos años las bondades del cannabidiol, investigar y hacerle seguimiento a sus concentraciones, ha permitido que ya haya suficiente bibliografía a nivel mundial que nos permita decir que la dosis recomendada de CBD de grado farmacéutico para epilepsia tipo Lennox o tipo Dravet es entre 10 y 20 miligramos por kilo. Pero también podemos, y ya sabemos, que podemos llegar hasta 50 miligramos por kilogramo. Aquí quiero hacer un paréntesis. Recuerden las concentraciones que mostró Loreto al principio. Concentraciones de 1, 0.5, 1.2 y no les ha servido y hemos dicho el cannabis no les sirvió. Ojo, a lo mejor tenía una dosis que era muy bajita. Yo creo que en muchos de los pacientes que años atrás manejé con aceites que no tenían idea qué eran las concentraciones, muy probablemente no funcionó porque las concentraciones eran muy bajitas. Lástima. Hoy lo sabemos. En los estudios disponibles, entonces, el CBD o el cannabidiol no ha demostrado producir efectos psicotrópicos ni de adicción. Y aquí les aclaro, esta sigla, el INVIMA, Instituto Nacional de Alimentos y de Vigilancia, Medicaciones y Alimentos, es el que da la aprobación tanto para las medicaciones de fórmula farmacéutica como el Epidiolex o el Nebiot, que es el que les comentaba, o para las fórmulas magistrales que ya están empezando a salir de muy buena calidad. Hemos logrado en estos años entonces generar una conciencia para toda la comunidad. Por eso las recomendaciones del consenso es realizar campañas de educación informativas a pacientes, familiares y cuidadores y a la sociedad en general sobre la epilepsia refractaria y el uso de cannabidiol. Ya vamos a erradicar mitos y la única manera de erradicar mitos es mejorando la educación e información. Con la evidencia disponible sabemos que hay seguridad para estos dos tipos de epilepsia. ¿Por qué no recomendamos o no las estamos utilizando para otros tipos de epilepsia? Porque también es una forma de presión para la industria farmacéutica para que genere investigación de muy buena calidad y para que seamos transparentes en lo que estamos haciendo con nuestros pacientes. Se puede, no me queda la menor duda. Y finalmente el consenso hace una recomendación que es bien importante. En Colombia tenemos la guía del Ministerio de Salud, tiene la guía de práctica clínica de epilepsia.
Y los pacientes que tienen epilepsia refractaria, niños, adolescentes o adultos, deben ser remitidos y manejados en centros nivel 3 o nivel 4, en donde tenemos todas las posibilidades, desde dieta cetogénica, ACTH, medicaciones a base de cannabis medicinal o de cannabinoides hoy en día, cirugía, diferentes tipos de cirugía, estimulación del nervio vago, estimulación cerebral profunda, cirugía resectiva, y adicionalmente programas de investigación en medicaciones o en tratamientos nuevos. ¿Para qué? Para que las personas que tienen epilepsia refractaria tengan un manejo integral. Ojo, uno de los problemas que hemos tenido con algunos pacientes que son absolutamente candidatos para cirugía, que les va a ir muy bien, es que caen en el concepto de que el manejo debe ser el cannabidiol. Yo siempre les digo, probémoslo, nada perdemos. Antes de llevar a una persona a cirugía, podemos, si creemos que le puede servir, hagamos un tiempo prudencial de tratamiento. Pero hemos perdido pacientes durante un año o más que luego llegan y ya la cirugía ya probablemente no va a ser una buena alternativa. Por eso no estamos de acuerdo con el uso de las medicaciones a base de cannabis o de cannabidiol de manera aislada. Finalmente, y esto es algo que queremos cambiar el concepto, no vamos a volver a hablar de marihuana medicinal porque la marihuana no es medicinal, la planta no es medicinal, lo que es medicinal son algunas de las sustancias y cada vez conocemos más sustancias derivados de cannabinoides, buenos y malos. Y los buenos que sirven para epilepsia, para dolor, para tics, para autismo, para cáncer, esclerosis múltiple, Alzheimer. Habrá muchas posibilidades y estoy seguro que en estos próximos años tendremos muchísimos tipos de medicación. Ojo, un frasco no me sirve para todo, una sustancia no me sirve para todo, pero vamos a hablar de cannabinoides terapéuticos y aquí en adelante vamos a tener mejores medicaciones, mejores resultados y ya sabremos qué puede tener, qué podremos utilizar con nuestros pacientes para que nos vaya a todos mejor. Esta es simplemente la diapositiva que me ha acompañado durante varios años y es insistir en que no podemos permitir que este tipo de tratamientos existan y sean inalcanzables para la mayoría de nuestros pacientes. La lucha ha sido para que tengamos medicaciones de muy buena calidad, pero asequibles. Hablar de una medicación de $60, que son las que están empezando a salir, 60, 70, 80 dólares y que sean dadas por el sistema de salud, es lo que tenemos que luchar para que se beneficien la mayoría o todos nuestros pacientes. Eso era lo que quería comentarles. Esa es mi presentación hoy. Y bueno, básicamente quedamos, Antonia, para preguntas y poder charlar con todas las personas que nos están acompañando hoy. Sí, tenemos varias preguntas. Tenemos la mano, vamos a darle la palabra a Pamela, que levantó su mano. Pamela, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Perfecto. Buenas noches, Antonia, buenas noches, doctor. Muchas gracias por la exposición y por la claridad también de los términos y esta posibilidad de abrir la salud elitista a la población en general me parece muy necesario. Le quería hacer una consulta. Bueno, mi hijo tiene epilepsia parcial benigna de la infancia hace varios años. En algún momento hice el intento con cannabis, pero como bien explicó la doctora en un comienzo, y usted también, hay otros factores que influyen en el cannabis. Nosotros estuvimos con Durgamata 2-CBD, pero el modo de preparación, pese a que se hacía en oliva o en coco, igual incorporaba alcohol. Entonces eso dañó el tratamiento, o sea, dañó, yo creo que el efecto terapéutico que tenía que tener. ¿Es posible que mi hijo hoy día tiene 10 años y lleva 8 años con tratamiento farmacológico, pudiera comenzar una terapia complementaria con cannabis? Y también la posibilidad, usted habla de que el tratamiento en base a cannabis en Colombia es costo cero. Para la población colombiana, ¿también uno lo puede comprar como chileno, por ejemplo, en Colombia? Porque le comento que nosotros
En algún momento comprábamos remedios que en Europa se daban de manera gratuita en Alemania, pero nosotros lo comprábamos a un precio que era mucho más rebajado que el que vendían en Chile. En Chile venden los remedios a un costo altísimo. Así, Eso quería hacer la consulta, doctor. sí, Pamela, nosotros hasta hace unos 3 años que un ministro tuvo la capacidad de enfrentarse a la industria, teníamos en general en la mayoría de medicaciones costos 300% por encima de países como Brasil o Argentina, o sea, nuestros vecinos, pagábamos mucho más. Sí, aquí es importante tener en cuenta una cosa, Pamela, epilepsia benigna de la infancia, ese benigna, yo sé que uno no quisiera tener que su hijo tuviera nada, ni gripa, pero también tengo que pensar en qué tipo de tratamiento voy a utilizar. Eh, Pocos pensaríamos en utilizar un antibiótico de alta potencia para una infección viral, una gripa, o para una infección muy leve, el antibiótico más potente. Entonces acá es importante que hables con tu médico, con el neuropediatra de tu chico, porque hay alternativas, sí, pero la pregunta es, ¿con lo que está bien controlado? Acordémonos que hay epilepsias que lo importante es que esté bien controlado. El tiempo es relativo, porque hay epilepsias en la infancia que van a demorar 5, 10 o más años y sabemos que ese es el tiempo. No importa, si le quitamos la medicación antes, vuelve nuevamente a reaparecer. Entonces, aquí lo importante es que uno, que esté controlado, tienes un diagnóstico bastante bueno de una epilepsia, importante que su capacidad cognitiva y sus otros factores de calidad de vida estén bien. Hay otras alternativas también que lo puedes comentar con tu médico, dieta cetogénica, pero el mensaje que te quiero dar es, ojo, y si ya han intentado una medicación de buena calidad a base de cannabidiol, no significa que entonces tengas que buscar 10 más. A lo mejor tu chico no responde con cannabidiol. Esa es una posibilidad. Por eso es importante los estudios que hace Loreto, los que hacemos, para poder medir realmente si está sirviendo o no está sirviendo, y hay pacientes que responden y otros que no responden. ¿Sí? En cuanto al costo, pues sí, aquí es más económica, ya se podría casi que comprar, pues no sé el tema ahorita de exportación, importación, etcétera, pero pues esa sería básicamente la recomendación, que hables con tu médico, te asesores muy bien, charlen y miren si el tipo de epilepsia, si tu chico está controlado, de pronto no vale la pena intentar cambios y hacer experimentos. Si no está controlado, pues entrar a mirar estas alternativas. Entiendo, doctor, muy amable, muchas gracias. Vamos a darle la palabra también. Rosita tiene la mano levantada. Rosita, ¿puedes activar tu micrófono? Y hacer tu pregunta. ¿Rosita? Ahora sí. Ok. Hola, buenas tardes. Bueno, yo les hablo acá de Lota, estoy hablando. Mi hijo tiene 22 años, va a cumplir 23 años y llegué a las manos maravillosas del doctor Campo y conocí a la doctora Loreto Ríos. Y ya mi hijo lleva más de 6 años sin crisis de epilepsia. Pero vamos con varios tratamientos y la segunda fórmula, gracias a Dios, le dio efecto. De 20 toma alrededor de 7 fármacos. Y toma también aripiprazol porque él tiene una lesión izquierdo frontal, tiene descontrol de impulso. Entonces se ponía muy mal, hacía tiracosa y todo, entonces también lo estaba viendo el psiquiatra. De repente él quisiera ya no tomar medicamento, como es Lolo, está estudiando, preparador físico, pero igual de repente como que se aburre y no sé si probar con esto, con cannabis o seguir con los tratamientos. De hecho, no pude ir a Santiago por el estallido social, ahora por la pandemia tampoco, y quiero ver a ver si la doctora lo va a ver porque es tan grande que ya no la va a poder seguir viendo, pues, y él no quiere que nadie más lo vea que si no la doctora. Entonces esa sería mi consulta. Y para el tema de los huesos igual, doctor, porque yo me operé de la cadera, me dio un problema de necrosis en mi cadera y me operaron, se restauró el hueso, pero igual siento dolor y ya no quiero tomar tramadoles ni nada de esos medicamentos como hacerme dependiente.
Y yo trabajo mucho de pie porque soy peluquera y tengo que trabajar porque soy yo y mi hijo. Entonces también me gustaría hacerle como que podría tomar yo algo que fuera como más al alcance que pudiera tomar. Bueno, Esas Rosita, serían mis dos consultas. empecemos con tu hijo. De entrada yo te diría que no le recomiendo que intentes y que uses ningún tipo de aceite porque va a tener concentraciones variables de tetrahidrocannabidiol y si él tiene un trastorno de comportamiento, una lesión frontal, el riesgo de empeorar es muy alto. ¿Sí? Recordemos que el tetrahidrocannabidiol es el que presenta efectos de características psicóticas. Es cierto que es una medicación, pero en el caso puntual de tu hijo no te lo recomendaría porque le puede incluso producir efectos secundarios importantes desde el punto de vista de comportamiento. Entiendo que la angustia, el aburrimiento que tiene, si llegara a utilizarse, yo recomendaría una concentración pura de CBD. Sin embargo, vuelvo y te repito, con una lesión frontal, yo pensaría en que los derivados del cannabis no sería una muy buena alternativa, excepto el CBD puro. Pero pues es una edad en la que va pasando, hay que trabajarle muy duro porque probablemente por lo que tú cuentas, si tiene una lesión frontal, no solamente va a ser cuestión de estos años que ha tomado, sino va a tener que estar en tratamiento durante muchos años. Ahí sí, pues obviamente importante que la doctora Loreto lo consienta, le explique y lleguen a pasar esta época tan dura de la edad que está teniendo. Lo importante que está bien y preparador físico, tiene una vida y hay que trabajarle mucho a esto para que lo entienda y salga adelante. En el caso tuyo, pues puede utilizarse algunos derivados del cannabis. Para dolor, básicamente lo que se recomienda es concentraciones de tetrahidrocannabidiol, de THC, y yo pues te sugeriría que eso sí lo puedes utilizar. Asesórate bien allá con algunos de los médicos, no sé si de pronto algún ortopedista o algún fisiatra o algún deportólogo que lo sepa manejar para que te pueda orientar en este tema de manejo de dolor. Ok, doctor. Muchas gracias por su importante respuesta. Que tenga buenas noches. Gracias. Gracias, lo mismo. Vamos a pasar, voy a leer una de las preguntas que también dejaron en la sección de preguntas y respuestas, que preguntan, la pregunta es, me preocupa la variabilidad de la concentración de CBD en el autocultivo. Por eso me interesa si se vislumbra la posibilidad de tener algún aceite que se sepa la concentración en Chile. Quizás eso más un tema que no puede contestar el doctor, quizás porque no conoce, si alguien... Bueno, pero mira, Antonia, que esa era la preocupación que presentaba yo en nuestra charla, ¿sí? La variación que hay en los diferentes aceites es muy alta. La única manera es estandarizarlos y para eso se requiere una inversión, unos costos desde el punto de vista de laboratorio. Ahí tenemos dos tipos de medicación. El cannabidiol de tipo farmacéutico, que ya lo vivimos, es el Epidiolex o el Nebiot o el Sativex, o las fórmulas magistrales, que son aceites, pero de altísima calidad, producidos con estándares de calidad alta. Algo que es muy importante y es que si vamos a utilizar una medicación que no tenga un manejo de concentración estándar, pues el frasco que compro hoy va a ser diferente la concentración al frasco que tenga mañana, y esa variabilidad puede hacer o que no tenga buenos controles, buenos resultados, o que tenga efectos secundarios. Yo espero que Chile pronto tenga acceso a este tipo de medicaciones. Repito, en la medida en que están creciendo las industrias farmacéuticas y están creciendo la fabricación de este tipo de medicaciones, los costos han venido bajando radicalmente. Eso fue lo que vivimos nosotros acá en Colombia. Pero la preocupación nuestra es exactamente la misma. La variación en los productos caseros es muy alta, muy difícil poder manejar y tener un buen control sobre este tipo de medicaciones. No digo que no sirvan, ojo, pero es muy difícil saber si estamos haciendo las cosas bien o mal. Perfecto. Ahora le voy a dar la palabra a Ángel. Las manos que me escriben que quieren que les dé la palabra, se van poniendo en orden de que levantaron la mano. Entonces,
yo voy respetando el orden de, más o menos, el orden de llegada. Ángel, ¿puedes activar tu micrófono ahora y hacer tu pregunta? Sí, muy buenas noches a todos. Doctor, yo creo que muy claro y preciso su exposición. Sin embargo, cuando uno no maneja algunos términos médicos, o en todo caso, para ello era mi pregunta. Mi hija fue operada el año 2014 y le hicieron una callosotomía, ¿no? Gracias al doctor Manuel Campos y a la doctora Loreto Ríos. Y ella está medicada a la fecha con Lamictal y con vigabatrina. Desde que tuvo la operación a la fecha con esa medicación, no ha tenido, ha tenido una estabilidad, no ha tenido crisis, solo algunas expresiones en el rostro, pero muy leves, ¿no? O sea, casi nada. Entonces, doctor, la pregunta es muy similar de repente a la preocupación de las mamás que participaron anteriormente. En este caso, creo que ya manifestó de que si está estable un niño no hay necesidad de migrar a otro medicamento, pero en todo caso, en el tema de mi hija, es una posibilidad más, es una alternativa más de que se puede usar el producto que usted que ha expuesto, o es Ángel, mejor mantenerla con la medicación que tiene hasta ahora. Muchas gracias. ok, Ángel, entiendo tu preocupación. Sé que la mayoría de padres tenemos la misma preocupación y es los efectos secundarios de las medicaciones. Y buscamos una medicación que sea menos tóxica, digámoslo así. Yo te voy a decir que las medicaciones que está tomando, la Lamictal y vigabatrina, son medicaciones que conocemos hace 20 años. Esa es una ventaja grande. Cuando uno conoce durante tantos tiempo una medicación, ya sabe a qué se tiene. Cosa diferente al cannabidiol o a los derivados del cannabis que estamos empezando a conocer. Sabemos, por ejemplo, que el cannabidiol tiene unos efectos secundarios mínimos, muy bajitos, pero a largo plazo todavía nos faltará mucho por hacer seguimiento y conocer realmente qué está pasando. Importante dos cosas. También sabemos que, y te lo digo con la experiencia que he tenido, que uno puede tener durante muchos años estas medicaciones sin tener efectos secundarios o tóxicos importantes. Es un mito que la medicación me va a ocasionar. No, puede. Eso puede ocurrir. Pero la gran mayoría de pacientes bien manejados, bien dosificados, pueden tener una vida durante mucho tiempo con estas medicaciones sin tener efectos. Y también te voy a decir que con medicaciones de muy buena calidad derivados del cannabidiol, hemos tenido efectos secundarios importantes, porque no se nos olvide, estamos hablando de una medicación que su origen sea natural, no significa que no tenga efectos inocuos. La mayoría de las medicaciones que manejamos hoy en día tienen origen natural. Los opioides vienen de plantas, los antibióticos nacieron en algunos hongos y en algunas plantas, o sea, el acetaminofén es de la corteza de un árbol, o sea, de ahí originaron muchas de las medicaciones, pero el hecho de que sean de origen natural no necesariamente es inocuo. Yo haría la misma recomendación, si la chica está bien, si tu chiquita está bien, bien controlada, con dos buenas medicaciones conocidas, pues no tiene sentido intentar. Yo intento todo cuando me enfrento a una situación de no buena calidad de vida y descontrol o no adecuado control de las enfermedades. Pero cuando las cosas están bien, la recomendación es sigamos como estamos bien. Bien, doctor Carreño, y gracias a usted y a los organizadores. Muy amable. Ok, Ángel, con gusto. Ok, ahora es el turno de Viviana. Y al parecer las personas que están escribiendo acá están también levantando la mano, así que si levantan la mano y hablan, no voy a leer claramente la pregunta que hicieron al otro lado. Hola. Hola. Hola, doctor. Bueno, Hola, muchas María. gracias por la exposición. Le quiero contar, mi hija tiene una epilepsia refractaria de origen genético. Es una mutación de un gen que es el SCM1A, del brazo corto, cromosoma X. Debutó una ella, variante de Dravet. exacto, una variante del Dravet. Ella ahora tiene 9, pero debutó con esta epilepsia a los 5 años y medio.
bien grande. Y hemos probado con muchos fármacos, muchos, yo diría que casi todos los disponibles acá en Chile, y luego pasamos al aceite, que es un aceite que hacemos nosotros y que tampoco, está dentro del estudio de la doctora, de hecho, ¿ya? Porque hemos pasado las muestras, pero las concentraciones son muy pocas, son muy bajitas. A pesar de eso, sin embargo, ella ha estado muy bien y lo que hemos notado es que ha mejorado y hemos podido eliminar algunos otros fármacos. Efectivamente, no, ella continúa con crisis porque esta epilepsia sí o sí le da en crisis, pero por lo que hemos visto ha mejorado. Ahora, mi pregunta es la siguiente. El contenido de THC que tiene, porque tiene THC, ¿puede ser anticonvulsivante o es más bien un proconvulsivante? El contenido que tiene, ¿sí? Y lo otro... Ajá. Sí, dígame. No, termina, tranquila. No, bueno, y lo otro es preguntarle si usted tiene alguna, o sea, si conoce, ¿no es cierto?, de algún efecto a nivel cognitivo, a largo plazo, o si algún efecto que tenga el THC en específico, porque lamentablemente nosotros no tenemos acceso a los fármacos que tienen CBD puro y en Chile traerlo de afuera es muy caro. Ahora me sorprende con Colombia y estamos, yo creo que todos interesados en poder traerlo o importarlo. Pero le pregunto por el artesanal. Sí, me has hecho una pregunta excelente. Voy a empezar diciendo que, recordando que el THC tiene características terapéuticas muy buenas. Creo que es una de las medicaciones, de las sustancias que va a ser innovadora a futuro, sobre todo en temas de cáncer y dolor. En epilepsia tengo pacientes que han respondido con aceites de mezcla e incluso algunos, muy pocos, han respondido cuando tienen concentraciones más altas de THC que CBD, pero voy a decir que ha sido anecdótico. En general, y sobre todo en Dravet, que en eso también ya de acuerdo a tantos estudios e investigación, podemos asegurar que el cannabidiol, el CBD, el resultado en Dravet es muy bueno. ¿Qué pasa? Lograr esas concentraciones. Antes, cuando utilizábamos solamente los aceites, Viviana, igual como lo estás haciendo tú, pues pensábamos que habíamos fracasado y con mucho miedo aumentábamos una gota o 2 gotas, 3, y si llegábamos a 5, de pronto ya empezamos a asustarnos, pero sobre todo porque no sabíamos qué estábamos dando. Hoy lo que sí sabemos es que estábamos dando concentraciones muy bajas de CBD. Para poder llegar a tener ese tipo de concentraciones, la tecnología tiene que ser mayor. Es muy difícil con aceites artesanales lograr concentraciones de 10, 20 y hasta 50 miligramos por kilo, que sabemos que hay algunos chicos que lo pueden tolerar muy bien sin efectos secundarios con muy buenos resultados en el control de epilepsia. Entonces, en ese orden de ideas, yo te diría que me la jugaría con concentraciones más altas de CBD. Hoy en día, con este fármaco, hay magistrales que han logrado concentraciones de 20 a 1, 20%, concentraciones de 20 de cannabidiol por 1 de THC, con resultados muy buenos. Ahí, ¿en qué nos ha ayudado? Que en el momento en que el gobierno reglamentó el tema del cannabis medicinal, ha permitido que se dispare la investigación y que incluso pequeños productores, que ese también es el objetivo, esto no es solamente para los grandes productores, pequeños productores puedan generar medicaciones de mejor calidad. Yo pongo siempre el ejemplo que pasa algo parecido como las cervezas artesanales. También hay productores pequeños con cervezas de excelente calidad. Eso puede pasar y así probablemente pueda empezar Chile con magistrales de mejor calidad. ¿Yo qué haría? ¿Qué te recomendaría? Sin duda, buscar una concentración más alta de CBD. Le puede ir mejor si tú estás mencionando que le fue bien con el magistral, pero trataría de tener menos concentraciones de THC. Y la tercera pregunta que me hiciste, la segunda pregunta sobre los efectos secundarios cognitivos. Está demostrado que el cannabidiol CBD tiene muy buenos efectos desde el punto de vista cognitivo y por eso en algunos chicos con tipos de autismo
nos ayuda muchísimo a mejorar esta parte de comunicación y de mejora cognitiva. El THC, pues tenemos dividido, hay casos en donde se ha mostrado que hay efectos malos, o sea, efectos secundarios inadecuados desde el punto de vista cognitivo, pero lo más importante es que si yo tengo una epilepsia refractaria con múltiples crisis, el solo hecho de tener tantas crisis y la actividad eléctrica persistente, eso va a hacer que me frene. Así que hay casos en donde yo prefiero utilizar el THC. En conclusión, en tu caso, yo recomendaría que busquemos la alternativa de una mejor concentración de CBD y creo que le iría muchísimo mejor a tu chico. Súper. Doc, lo último, la dosificación, ¿se puede dar gotas 2 veces o 3 veces al día? ¿Qué recomienda usted? Pero es que, en general, el tiempo de vida medio es prolongado, o sea que con 2 tomas al día es suficiente. Pero cuando tú me dices de gotas, entonces yo te hago la pregunta, ¿gotas de qué? ¿Cuántos miligramos de CBD, de THC hay en esa gota? Esa es la duda con los magistrales o con los artesanos. Exacto. Sí. Gracias, Doc. Ok. Perfecto, ahora voy a leer una pregunta que nos hicieron durante la semana vía Instagram, que también dejamos el espacio ahí para que nos hicieran preguntas. Y la pregunta es, ¿cuánto aproximadamente se demora en hacer efecto el aceite de cannabis en epilepsia? Esa es otra pregunta importante, Antonia. En general, lo que uno ve con aceites, no hablemos con las otras medicaciones, con los aceites magistrales o los artesanales, que tienen buena calidad y una buena concentración de cannabidiol, uno ve en 3-4 semanas ya un efecto. Yo llamo siempre efecto cuando veo un cambio mayor al 25% y de ahí en adelante. Entonces, en 3-4 semanas uno ve un efecto positivo. Nos quedan manos levantadas. Esther, puedes activar tu micrófono y hacer tu pregunta. ¿Esther? Hola. Hola Esther, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Hola, Esther. Muchas gracias. Desde República Dominicana. Mi pregunta es la siguiente. Tengo a mi hijo con 34 años de edad. Hemos probado con múltiples convulsivantes o anticonvulsivantes y quisiéramos saber si en esta exposición aplica el cannabis, ya que él es un adulto. Esa es básicamente mi pregunta. Esther, cuando hablamos de epilepsia, hay 2 puntos básicos. ¿Qué tipo de epilepsia tengo y cuál es la causa de la epilepsia? Esos 2 factores van a determinar casi todo, van a determinar qué exámenes hago, qué medicación elijo, qué tratamientos puedo pensar a un mediano o largo plazo, abrir todo el panorama. Entonces, no, aquí en el tema del cannabidiol no es que por la edad no aplique. La pregunta sería, ¿cuál es la causa y qué tipo de epilepsia tiene tu chico? Esas serían las 2 factores fundamentales para poder pensar si le va a ayudar o no le va a ayudar los derivados del cannabis. Ok, tiene una epilepsia refractaria de difícil control, tuvo un trauma frontoparietal derecho con pérdida de masa encefálica a sus 3 meses de nacido. Ok, entonces mira, tu chico tiene una epilepsia focal sintomática refractaria. ¿Sí? El refractario, no, lo único que me dice es que no ha respondido a varios tratamientos farmacológicos. Pero los otros 3 me abren un panorama muy claro y me hacen pensar y decirte, probablemente ya pensaron en cirugía. Si él sigue haciendo crisis, si él tiene persistencia de convulsiones, si las medicaciones no están funcionando, con ese diagnóstico de epilepsia focal refractaria sintomática porque es secundaria a un trauma, uno pensaría en la alternativa de cirugía.
En caso de cuando dice cirugía, sí, ya ha sido sometido. Por ejemplo, ya se le practicó una cranioplastía. Ya se Sí, le practicó. Ajá. pero cirugía para la epilepsia. La cranioplastia es por lo que tuvo exposición de masa. Ok, es Entonces, correcto. ahí sería pensar en la posibilidad de una cirugía para su epilepsia. Esa Ya. sería, digamos, la alternativa. ¿Por la edad podríamos utilizar cannabidiol? Sí, podría utilizarse cannabidiol. No te recomendaría que utilices ningún aceite que tenga THC, por la misma razón de la persona que comentamos hace un rato, porque si tengo una lesión frontal traumática, tengo probablemente riesgo alto de tener como efectos secundarios con el THC cambios de comportamiento, irritabilidad, agresividad, trastornos de sueño, etc. Ok, ok. Entonces, en el caso que también se le practicó una radiocirugía con Gamma Knife para controlar las convulsiones porque son recurrentes y de difícil control y está polimedicamentado con varios medicamentos de toda su vida, pero todavía no alcanzamos mejoría. Digamos que, a ver, Esther, en general en el mundo entero, la cirugía de epilepsia con Gamma Knife no es la primera alternativa que uno pensaría. Es una excelente tecnología para cirugía de epilepsia, no tanto. Me imagino entonces pues, que ha estado en un grupo, en un centro con muy buena capacidad tecnológica. Y si quieres, podríamos ampliar, porque es un caso bastante complicado, sobre todo lo que te digo, que Gamma Knife no es lo común, no solamente no es lo común, no es la mejor alternativa para una cirugía de epilepsia extensa, que por el tipo de lesión de tu hijo probablemente se necesita. Entonces, si quieres, ahí yo había anotado, o ahorita anotamos mi correo electrónico, y podemos entrar a charlar un poquito más en detalle, y podría de pronto asesorarte de alternativas o centros o manejo para tu chico, porque es más complejo. De entrada diría que probablemente no le va a servir ningún tipo de medicación con base en cannabidiol por las características de su epilepsia. Ok, comprendo. Entonces, como no entré muy a tiempo para tomar su correo, si por favor me lo pudiera indicar de nuevo. Ya lo colocamos, si quieres acá, ahorita lo colocamos, Antonia, para que si alguien quiere, pues Sí, lo tenga. sin problema, lo podemos escribir en el chat. Perfecto. Correcto, correcto. Muchísimas gracias, doctor, y estaremos comunicándonos por el chat. Ok, Esther. Muchas gracias. Voy a hacer la otra pregunta que escrita, y es, ¿a qué velocidad se va aumentando la dosis si vemos que no se hizo efecto, si no está haciendo efecto? Digamos que como cualquier otra medicación anticonvulsivante, una de las recomendaciones es aumento o ajuste de acuerdo a la tolerancia. Si yo tengo una tolerancia adecuada, no tengo efectos secundarios, mareo, sueño, náuseas, ninguna de estos efectos secundarios potenciales, puedo ir un poco más rápido. En general, la recomendación es ir haciendo ajustes cada 2 semanas. Cada 2 semanas hasta llegar a la dosis que uno se ha planteado como dosis base para controlar la epilepsia. Y de ahí en adelante, pues seguir haciendo ajustes más o menos cada 2 o cada 3 semanas. Perfecto. Aquí hay una pregunta que me parece importante, que es si existen medicamentos incompatibles con el CBD, que no se puedan utilizar al mismo tiempo. Que no se puedan utilizar, no, pero sí hay algunos que tienen una recomendación especial, como por ejemplo el valproico. El valproico es una medicación que acelera el metabolismo hepático y puede tener tanto interacciones, o sea, eliminar muy rápido el cannabidiol, como también lo que se ve es que las dos medicaciones se potencian y aumentan su efecto sobre el hígado. Entonces, la única medicación de absoluta recomendación e idealmente o no utilizar o disminuir las dosis es el valproico. Hay otras medicaciones, algunas benzodiazepinas como el clobazam, que básicamente se potencian también y hacen
una sinergia, un mejor efecto, pero también efectos sobre todo a nivel de sueño, somnolencia, entonces uno utiliza menos dosis del clobazam. De resto, en general, no hay una interacción importante como para contraindicar el uso o mezcla con las otras medicaciones. Tener cuidado. Por regla general, entre más medicaciones utiliza uno, más riesgos tiene de efectos secundarios, independientemente si es CBD o cualquier otro. Perfecto. Vamos a selecciono una pregunta más de las preguntas escritas y voy a darle la palabra a Laura, que en orden ella la levantó primero, porque ya van a pasar 1 hora y media y la idea es no tener los 2 horas aquí conectados. La primera pregunta es, ¿cómo podemos comprobar que funciona? ¿Solo porque no tiene crisis o se refleja también en el electroencefalograma? Claro, claro, muy buena pregunta. Enfatizo nuevamente, es una medicación más. Y como cualquier otra medicación, tendremos que tener la posibilidad de medir las concentraciones del CBD. Hoy no las tenemos, pero ya hay laboratorios que están empezando a trabajar en ese tema. Y segundo, los controles clínicos y de electroencefalograma. Claro, el cannabidiol o el control de la epilepsia con las medicaciones derivadas del cannabis se deben traducir también en una modificación del electroencefalograma. Perfecto. Laura, te voy a dar la palabra para que le hagas tu pregunta al doctor. ¿Laura? Ahí está, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Perfecto, Laura. Ya, hola doctor, hola Antonia. Yo voy a empezar de atrás para adelante porque claro, como fue pasando mucho el tiempo, se fueron respondiendo algunas de las preguntas, pero para poder representar un poquito también a los que vivimos acá en Chile, de atrás para adelante, la interacción del CBD con los medicamentos, nosotros lo hemos comprobado, por lo menos le cuento, mi hija tiene 8 años y tiene una epilepsia refractaria desde los 11 meses, y lo hemos probado absolutamente todo, y soy bien matea y quisquillosa en el momento de ver cuáles son los tratamientos. La Loreto pues, sabe perfectamente. Y estudié muchísimo el tema del CBD antes de dárselo a mi hija. Y con respecto al CBD puro, hoy día nosotros estamos usando el Charlotte Web, que lo veíamos en el estudio de la Loreto, en el cual después del Epidiolex es el que tiene mayor concentración de cannabidiol por miligramos, digamos. Y hemos comprobado que los niveles plasmáticos se ven modificados. Usted bien decía el clobazam, mi hija toma clobazam en la noche, y hemos podido reducirlo a la más mínima expresión debido a esa interacción, que al fin y al cabo, como todos los papás, lo que tratamos de buscar es algo que no los dañe tanto, que a pesar de que están comprobados por años y años, vemos un ácido valproico que de repente viene con un instructivo de 2 páginas de efectos adversos, de efectos secundarios que en mi caso, por ejemplo, mi hija se los agarra todos, se agarra los efectos secundarios, los paradojales, con todos. Entonces, efectivamente, para nosotros acá en Chile, el hecho de que se empezara a hablar de cannabis medicinal fue una puertita para poder utilizar algo que fuera un poquito más natural. Y como usted bien dice, no todo lo natural es inocuo. Entonces, claro, efectivamente en el cannabis casero, que es la Fundación Daya básicamente la que enseña a hacer esta mezcla, yo participé, me involucré con la Fundación Daya acá en Chile para aprender bastante al respecto. Las concentraciones que le estamos dando a nuestros hijos de CBD, que es lo que estamos buscando más en el tema de la epilepsia, son muy bajitos, y además tenemos cosas como terpenos, como otras cosas que pueden estar interactuando
No escucho. Sí, parece que se cortó el audio de... De se Laura. desconectó, al parecer. Se le debe haber Laura, cortado el internet. Sí, nosotros hemos tenido, y cuando empezamos, pues obviamente con la misma dificultad, y aún tenemos la misma dificultad de las concentraciones, que es lo que tanto hemos hablado esta noche. Y lo que le digo yo también a los pacientes, cuando empezábamos, que no teníamos alternativa, yo prefiero que la cultiven en la casa, y prefiero que se haga todo el proceso casero, con dificultades y con concentraciones bajas, a que salgamos al mercado de la calle a conseguir basura, que es lo que generalmente hay en la calle. Entonces prefiero que sea más casero el aceite, a pesar de las limitaciones. Con absoluta seguridad lo que se consigue en la calle tiene las mismas limitaciones que lo que se va a hacer en la casa, pero la calidad va a ser mejor. Sí, parece que Laura se desconectó porque no ha vuelto a aparecer. Así que vamos a darle a Miguel que haga la última pregunta, que está con la mano levantada. Miguel, puedes activar tu micrófono y hacer, te llevaste el premio de la última pregunta de la noche. Buenas noches. ¿Me Buenas escuchan? noches. Hola Miguel, sí, perfecto. Para felicitarlo, doctor, porque el seminario fue muy instructivo para nuestra residencia. En realidad yo soy residente de neurocirugía, pero quería hacerle unas cuantas preguntas. Excelente, claro que sí. Con respecto a la parte de los cannabis, por ejemplo, cualquier parte específica afecta a nivel de cualquier parte del lóbulo, ya sea por un lóbulo leptógeno, ya sea el lóbulo temporal, lóbulo frontal. Si tiene un énfasis el cannabis en cualquier parte del lóbulo, o si no hay ningún problema con el uso del medicamento, dependiendo del área epileptógena. Esa es una pregunta. No te entendí muy bien, Miguel. ¿Me preguntas sobre los efectos positivos del cannabidiol o por los efectos negativos dependiendo del lóbulo? No, el efecto positivo, doctor. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Que, por ejemplo, hay lóbulos que son más epileptógenos que otros. Por ejemplo, usted dice que hay pacientes que han tenido 200 crisis, 300 crisis, pero eso depende del lóbulo epileptógeno en el cual se encuentre el énfasis o la lesión. Entonces, el paciente, si este caso viene siendo, por ejemplo, en el uso del cannabidiol en pacientes con afectación del lóbulo frontal, es más efectivo que cualquiera que sea del lóbulo temporal. No sé si me doy a entender. Ya te entendí. Sí, O sea, ¿qué parte? pero mira que no solamente es el lóbulo en el que esté el foco o epileptónico, sino la causa. Y ahí, por ejemplo, en las epilepsias frontales primarias, que suelen ser muy refractarias, el resultado es muy bueno. Ya hablamos del síndrome de Dravet, que es un tipo de epilepsia que no depende de un solo lóbulo, sino es una epilepsia muy generalizada. El resultado es excelente. Yo diría que en las epilepsias que menos he visto y que menos hay evidencia que funcione, es en las epilepsias focales estructurales. Acuérdate, y tú que eres residente de neurocirugía, esas uno piensa en cirugía de entrada. Puede utilizar los derivados de cannabidiol o de cannabis, pero es donde menos respuesta hay. En las epilepsias genéticas, en las epilepsias generalizadas, es donde mejor resultados hemos visto, independientemente del lóbulo. Ok, gracias, doctor. En realidad salí de esa parte de la duda. Gracias por la instrucción. En realidad me sirvió mucho con respecto a la pregunta. Gracias, doctor. Me alegra, Miguel, con gusto. Perfecto. Con eso dejamos las preguntas hasta acá, porque ya llevamos 1 hora y media de charla. Ha estado muy buena, doctor. Si tienen preguntas que no quieran resueltas, pueden enviarlas al correo de cursos@clinicaepilepsia.cl y nosotras, o enviarlas directamente al correo del doctor, que lo dejamos en el chat. Darle las gracias al doctor. Muchas gracias por esta charla, estuvo excelente. Aprovechar de recordarles que pueden testear lo que le están dando a sus hijos en casa, que está la posibilidad de que escriban al correo de la doctora Ríos, lríos@clinicaepilepsia, y está presentado. Pueden saber, el objetivo del estudio es saber qué tiene el aceite que le están dando a sus hijos.
Eso es lo central, que es lo que destacó el doctor, que es muy importante saber cuánto le están dando y para saber qué le está haciendo efecto, si algo le está haciendo efecto. Así que están todos muy invitados a dejarlo. El correo del doctor me lo están pidiendo por el chat, ya lo escribí, lo voy a enviar de nuevo. Ahí está, lo envié de nuevo, y les recuerdo que la charla va a estar disponible en YouTube mañana o pasado mañana, dependiendo de la velocidad que podamos subirla. Doctor, le voy a enviar el link para que usted pueda verlo y enviarla. Y recordarles esto, envíen su aceite, atrévanse a enviarlos, porque al final les va a servir a ustedes para saber lo que le están dando a sus hijos. Y contarles un poco lo que la fundación hace, que es la fundación con la que trabaja la clínica, la tenemos apadrinada. Es una fundación que le prestamos apoyo económico o ayuda de envío, ahora en tiempos de pandemia, envío de medicamentos para niños que no tienen acceso fácil, que no han podido, con esto de las cuarentenas, las aduanas sanitarias, o han tenido más dificultades para comprarlo. La fundación está apoyando y está tratando de ayudar a estas familias. Han logrado ayudar, enviar a 50 familias más o menos, y decirles que si quieren están siempre bienvenidos a hacerse socios de esta gran causa, que es un grupo de familias de niños con epilepsia en Chile, que se dan contención, educación, apoyo, y tratan de todos juntos poder ayudar a sus hijos. Pueden encontrar la fundación en las redes sociales, Fundación Aura CL, la página, escribir al correo si necesitan apoyo, si quieren apoyar a la fundación también. Ahí están los datos para hacerse socio. Y finalizar con, esto es los datos de la clínica, agenda@clínica-epilepsia, si alguien quiere resolver alguna duda, está el WhatsApp, las redes sociales, para que se mantengan enterados de todas las charlas, porque aún quedan, vamos a seguir haciendo charlas. El correo del doctor me dicen que no lo leen, pero se supone que lo estoy enviando a los panelistas y los participantes, si deberían recibirlo. Me avisan si lo reciben, si lo pueden leer abajo. Sí se ve. Ok, ya, están comentando que sí se ve. Antonio, Entonces, estamos, por si acaso, ¿sí? También muy fácil hoy en día con todos estos métodos, en Instagram, Ocarre Noemi. Muy fácil. También en Instagram, el Instagram del doctor Carreño, tenemos el Instagram de la clínica, que está ahí, CICL, y recordarles de nuevo, este es el correo, porque en el chat dijeron que había alguien interesado en enviarlo, el aceite. Escriban ese el correo de la doctora para analizar su muestra de aceite. Y con eso, muchas gracias, doctor, su charla excelente, hay muchas felicitaciones, están todos muy contentos, muchas gracias por darse este tiempo y ahí contarle y a tener este encuentro con los padres que ayuda a resolver hartas dudas. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Antonia, muy amables. Estuvo excelente la charla y muy fácil de entender. Gracias. A todos, buenas noches, muchas gracias por conectarse, estén atentos, lo subimos Instagram en nuestro medio oficial donde comunicamos las charlas y los cursos, y vamos a seguir con las charlas. Está muy invitada la de la próxima semana, que es para padres, está específicamente para los padres, para ayudar a conocer las emociones que uno tiene cuando tiene hijos con necesidades especiales, y poder manejarlas mejor, reconocerlas y que sean un aliado. Es una charla orientada especial para los padres y para encontrarse y resolver dudas, conversar. Es una charla especial para los padres, pero para ellos mismos, más que para ayudar a su hijo, es para ayudarse a sí mismo, que el cuidador es muy importante para estos pacientes, entonces esta charla les puede ayudar mucho. Esta charla fue para su hijo, ahora viene una charla para ustedes. Pueden escribir a cursos@clínica-epilepsia o por Instagram también, ahí vamos a estar publicando. Muchas gracias a todos, buenas noches, nos vemos el próximo martes los que quieran, y les enviaré el link de YouTube si me lo piden por correo. Buenas noches.